El origen de la ciudad de Segovia se encuentra perdido en la larga noche de la historia. La elevada cresta rocosa, formada entre las gargantas de los ríos Eresma y Clamores, contó con habitantes desde tiempos prehistóricos, siendo fortificada por los celtíberos con un castro sobre la actual ubicación del Alcázar, similar al castro de Checa. El impresionante acueducto es el mejor testimonio de una importante ciudad romana que ha dejado escasas huellas arqueológicas. Se ha datado en el siglo II, construido bajo Trajano o Adriano como suministro de agua a la colina habitada. La traída desde un manantial de la Fuenfría recorre 15 kilómetros hasta llegar a la ciudad, donde se levantó la espectacular estructura que salva el pronunciado desnivel con arquerías sobre pilas de bloques de granito colocados sin argamasa. El canal de conducción superior sufrió diversas transformaciones hasta la instalación de una tubería de hierro en el siglo XX. El rey Taifa de Toledo destruyó varios arcos para evitar la repoblación de la ciudad en el siglo XI, siendo restaurado posteriormente con una serie de arcos góticos. Documentos del siglo XIII indican cómo se había restablecido el suministro a la ciudad románica. Los reyes católicos canalizaron bajo tierra la conducción de agua, llevándola hasta el Alcázar. El acueducto romano y el casco histórico fueron declarados monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visigodos y musulmanes debieron ocupar los restos de la arruinada y olvidada ciudad romana hasta que Alfonso VI la repobló en 1088, con la intención de proteger la retaguardia de su avance hacia Toledo, como cruce entre el paso del Guadarrama y el eje formado por las nuevas ciudades fundadas al norte de la sierra, como Ávila, Sepúlveda o Riaza. Con Alfonso VII, hijo de doña Urraca y Raimundo de Borgoña, se inició esta nueva dinastía en la corona española, cuya duración se extiende en los siglos XII al XIV, en los que Segovia se convirtió en una importante villa con catedral y más de 20 iglesias románicas. Como primera medida, la ciudad se amuralló bordeando su escarpado perímetro. El recinto de cortinas y cubos alcanza los 3 kilómetros de longitud, con diversas puertas de acceso a los barrios exteriores perimetrales. Segovia se convirtió en un importante centro de la transhumancia ovina, el mercado de la lana y la elaboración textil, atrayendo a todo tipo de oficios, como los canteros, que dejaron importantes huellas del románico francés en la ciudad. A principios del siglo XII, el obispo don Pedro Agén inició la construcción de la primera catedral en los terrenos frente al Alcázar. Se trataba de un templo románico de 3 naves con un primitivo claustro del mismo estilo. El templo fue derribado en el siglo XVI cuando se levantó la actual sede. El monarca Alfonso VII la dotó de propiedades, instalándose en su cercanía la canonjía, un barrio residencial de los canónigos aislado de la ciudad con su propio acceso, donde se conservan numerosas construcciones civiles de estilo románico. Pero son las iglesias medievales la más importante herencia dejada en la ciudad durante la Casa de Borgoña.
templos con 1 o 3 naves, cubiertas con bóvedas o con madera. Torres campanario, ábsides semicirculares, portadas de diferente diseño y sobre todo los pórticos de arquerías colocados lateralmente como era costumbre en Castilla. Fuera del casco histórico se encuentra el templo de la Vera Cruz, con planta centrada, que perteneció a los caballeros del Santo Sepulcro. El paso del tiempo ha dañado gravemente estas construcciones que hoy se encuentran restauradas y reconstruidas, haciendo difícil diferenciar las aportaciones y añadidos que se copiaron miméticamente. Segovia, durante la nueva dinastía de los Trastámara, alcanzó el rango de capital de Castilla como residencia de la monarquía, convirtiendo el alcázar en palacio real. Todo se inició con el combate a muerte entre el rey Pedro I y su hermanastro Enrique, titular del condado gallego de Trastámara, en la batalla de Montiel, que al vencer creó la nueva Casa Real. De igual manera acabaría aquella dinastía con la sublevación de la princesa Isabel contra Juana, la legítima heredera de la corona. La Casa de Trastámara gobernó Castilla durante el periodo del arte gótico, dejando importantes huellas en la ciudad. El rey Juan II levantó el gran torreón de entrada en el alcázar, transformándose sus dependencias militares en lujosas estancias, con yeserías mudéjares y cubiertas de ricos alfarjes, como el Salón del Trono, donde se unieron las dos coronas de Castilla y Aragón en 1474. También en la lujosa Sala de los Reyes, donde se reúnen las estatuas de todos los monarcas de la Edad Media, en un singular juego de tronos. Pero todo ello es fruto de una reconstrucción tras el incendio del edificio en 1862. Segovia cambió su fisonomía urbana con nuevos edificios y palacios civiles, como la Casa de los Picos del siglo XV, la Torre de Lozoya del siglo XIV y varios palacios urbanos. Se construyeron iglesias góticas como la de San Miguel o el convento y claustro de los franciscanos. La dinastía había pensado levantar en el Parral un gran monasterio jerónimo para sus enterramientos, aunque finalmente fue el marqués de Santillana quien realizó el conjunto del templo y los claustros como su panteón familiar, con aportaciones artísticas del gran arquitecto Juan Guas y retablo de Juan Rodríguez. A Guas se debe también el nuevo claustro de la Catedral Vieja en estilo gótico del siglo XV, que al ser derribado el edificio se trasladó completo cuando se construyó la nueva catedral, siendo el primer ejemplo en la historia de recuperación del patrimonio. Segovia contó en la era Trastámara con una importante aljama o comunidad judía, agrupada en un barrio que se conserva dentro del recinto amurallado. Con la llegada del Renacimiento, la dinastía de la Casa de Habsburgo
ocupó los siglos XVI y XVII en España. Segovia se unió al levantamiento de los comuneros en las ciudades castellanas contra el nuevo rey Carlos I. El líder popular de la ciudad, Juan Bravo, fue vencido en la batalla de Villalar y ejecutado junto a los otros sublevados. La vista de Segovia, dibujada en aquella época, muestra su estado urbanístico. Con la construcción de la nueva catedral, iniciada en 1525, el último templo con estructura gótica de España, fue obra de los arquitectos Juan y Rodrigo Gil de Ontaño. Se trata de un templo de 3 naves con capillas laterales, crucero y cabecera semicircular con girola, rodeada de capillas radiales. Sobre el crucero se eleva el cimborrio de cúpula semiesférica. La torre y los ventanales son renacentistas, mientras que la fachada principal se ha mantenido desde entonces inacabada. En su interior conserva 2 obras de incalculable valor artístico, una Piedad de Juan de Juní y un Cristo muerto de Gregorio Fernández. El alcázar fue reformado por Felipe II, dándole un estilo Austria a su imagen, con un patio clásico en su interior. También construyó la fábrica de moneda con un moderno sistema hidráulico de troquelado. La Plaza Mayor, con sus bajos porticados, representa la imagen del nuevo urbanismo que dio forma al casco histórico de la ciudad.